vamos a dar la palabra que Dios hoy manda a su pueblo, ¿verdad? Y como decía mi esposo, agosto, mes de la Biblia, no podemos dejarlo pasar, no podemos no tener en cuenta que la Biblia es lo más importante que tenemos a veces a nuestro lado. Aquí hay Biblias hermosas, que nos han llenado de muchas promesas, de muchas bendiciones, que cuando las leemos nos alientan a seguir, nos alientan a dejar todo lo que nos estorba y seguir a Dios, sabiendo que sus promesas se cumplen y las hemos visto cumplidas en nuestra vida. Y yo, antes de empezar con la palabra de Dios, quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hija, porque terminó su carrera de nutrición. Le doy gracias a Dios y yo quiero darle un regalo. Ella no va a aparecer aquí, pero va a sacar su manita y le voy a dar un regalo que es una Biblia, porque es la guía para todo, es el manual de vida. Y yo sé que en esta etapa de profesión que ella va a iniciar, que ya inició, Dios va a estar con ella, y que si tiene alguna duda, que si necesita algo, aquí va a encontrar el mejor consejo. Así que se la doy con mucho amor. Si usted puede, regale una Biblia. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, mi amor. Y bueno, vamos a hablar sobre la Biblia. Bellas palabras de vida, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero bueno, ¿qué significa Biblia? La palabra Biblia procede del griego y significa los libros. Del griego pasó al latín y del latín a lenguas occidentales. Y bueno, es una colección de libros sagrados de los judíos y cristianos. Quiero que tome nota, la Biblia es el libro más leído y más vendido de toda la historia. ¿Qué le parece? Amén, ¿verdad? Y lo más glorioso es que usted y yo conocemos la Biblia. Qué hermoso. Este libro llega a la lista de superventas. Y para que un libro llegue a ser el más vendido, tiene que contener muchas cosas. Yo no sé cómo se califican las cosas, pero debe de haber suspenso, aventura, amor, emociones humanas, fracasos, éxitos, todo lo que contiene la Biblia. Es el libro más poderoso, es un libro con poder. Nos pone ejemplos de hombres y mujeres como usted y como yo, con sentimientos, con muchas faltas, con fracasos, también con triunfos, con tristezas, ¿verdad? Pero ¿quién ordenó que se escribiera la Biblia? Vamos a ir a Éxodo 17:14. Y dice Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Amén. Y otro versículo en Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Isaías 8:1, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Amén. Jeremías 30:2, habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías 36:2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Vamos a Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Amén. Y Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios ordenó
que se escribiera la Biblia, amén. Pero la Biblia tiene un carácter especial, tiene un carácter divino. La Biblia es un libro que el hombre no podría haber escrito, ni que podría haber sido inspirado por cualquier hombre. La Biblia tiene una inspiración divina, tiene un carácter sobrenatural. La Biblia es la palabra del propio Dios para nosotros. Esta es su palabra y los que hemos creído en eso lo hemos comprobado. Amén. Y estoy dando unos datos teóricos, pero ponga atención porque el jueves que haya un concurso, probablemente le pregunten algo de lo que estamos viendo. Y también va a haber otros concursos en el transcurso del mes. Yo voy a tratar de conseguir unos libros, a ver si todavía están en Sociedad Pública, para que usted conozca más de la Biblia. Amén. Pero se los tienen que ganar, tienen que estudiar. ¿Qué contiene la Biblia, hermanos? Bueno, la Biblia tiene 66 libros diferentes. Son diferentes. Variados en extensión, en contenido, en la forma en cómo están escritos. Pero ¿sabe qué? Todos los libros constituyen un todo. Todos. No son partes separadas. Hay algo que los une y que nos confirma lo que en una parte se escribió, la otra parte nos los confirma. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27 libros. ¿Pero qué es un testamento? Pues un testamento es un pacto o acuerdo. Entonces, aquí hay un pacto de Dios para con la humanidad y se ha cumplido. Ahí está el pacto que Dios hizo con Noé, ¿verdad? Que nos dejó como señal de ese pacto un lindo arco iris. Y cada vez que lo vemos nosotros sabemos que está escrito en la palabra de Dios, sabemos por qué se manifiesta ese arco iris. Pero los que no saben lo utilizan para otras cosas y caen lamentablemente en cosas que no agradan a Dios. Pero nosotros que sabemos lo tenemos que decir. El arco iris forma parte de un pacto, de un acuerdo que fue dado a la humanidad, gracias a Dios. ¿De qué? De que nunca más iba a inundar la tierra como pasó en el diluvio. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo en griego. Les estoy dando un breviario, ¿verdad? Algo breve, pero que creo que queda un poquito, puede quedar en la mente. Y haga sus anotaciones. Son cosas que parece que no son importantes, pero sí son importantes porque toda la humanidad se pregunta, y bueno, ¿por qué? ¿De dónde salió la Biblia? ¿Qué es? ¿Verdad? Hay varias versiones y traducciones. ¿Y cómo se formó la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de 1600 años y que compusieron una colección, ya vimos, de 66 libros. Sus autores procedían de los más diversos lugares y situaciones de la vida. ¿Quiénes eran los autores? ¿Quiénes fueron los autores? Pues había reyes, había campesinos, filósofos, hombres de estado, pescadores, médicos, poetas, cobradores de impuestos, rabinos, pastores, agricultores, entre otros, ¿verdad? La cultura, las experiencias que en ese momento estaban pasando en ciertos lugares donde se escribía eran diferentes. Eran hombres diferentes los que escribieron la palabra de Dios. Hombres con experiencias diferentes como usted y como yo. No todos eran sabios. Dios también usó a gente humilde, a gente que Él la capacitó para que fuera escrito todo esto. Y usaron una gran variedad de estilos literarios. Los que saben de letras lo conocen, saben que
Hay historia, hay leyes civiles, hay leyes penales, hay rituales, poesía, tratados didácticos, biografía, todo eso encontramos en la Biblia, correspondencia personal, memorias, profecía. La Biblia tiene un contenido maravilloso. Así se fue formando la Biblia. Otra de las características de la Biblia es que tiene una continuidad, una armonía entre toda ella. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede darse cuenta de que todo tiene un porqué. Y esa armonía viene de lo divino, del Espíritu Santo que nos revela, ¿verdad? Nos hace entender eso. Y comienza en Génesis, ¿verdad? Con la creación del mundo que hasta la actualidad podemos ver. Vemos los cielos, vemos los mares, la tierra, toda la creación, y cuando conocemos un lugar hermoso nos maravillamos, y el hombre ha calificado lugares como las maravillas del mundo, y cuando la gente va y conoce esos sitios, quiere fotografías ahí, porque la creación es maravillosa. Tenemos un Dios creativo y que nos deja ver. A los que tenemos vista, nos deja ver las maravillas que Él hizo, que formó. Entonces, comienza desde esa creación, fíjese, pero termina con una creación que todavía no hemos visto, de nuevos cielos y de nueva tierra, y eso está escrito en Apocalipsis. Hay en la Biblia diferentes temas doctrinales, pero que se desarrollan progresivamente. La naturaleza de Dios, el pecado del hombre, la salvación, el propósito de Dios para este mundo. Y no solo en el contenido se observa esa continuidad, sino también en la forma en la que Dios hablaba a los hombres. Primero les enseñó principios espirituales, con símbolos y ceremonias, y después las realidades finales. ¿Y a qué apuntaban esas realidades? Se centraban en Cristo y la obra de la cruz. Y después el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento anunciaba su venida y la obra que Él iba a realizar, ¿verdad? Había profecías de lo que iba a pasar, de que Él iba a nacer y también iba a dar su vida por nosotros, y que lo iban a crucificar, pero también que iba a resucitar. Y esas profecías se dieron en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento todo eso se cumplió, ¿verdad? La gloria de Dios se manifestó y podemos confirmar lo que se dijo y lo que se cumplió. Es un libro histórico la Biblia. En Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Toda esa parte de la historia se cumplió en la humanidad. Es un libro que nos muestra lo que pasó con veracidad, genuinamente. En 2 de Pedro 1:16 dice, Lucas 1 del 1 al 3 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden,
oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Todo tiene también un orden. Nos habla la Biblia de esa orden histórico. Las cosas fueron sucediendo ordenadamente. En segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así es. Lo podemos comprobar, no son cosas de fantasía, sino son cosas verdaderas, reales, y cómo lo hemos palpado a través de esa revelación que Dios nos ha dado a cada uno, que hemos escudriñado las escrituras, ¿verdad? Y que a veces algo no nos queda claro y volvemos a escudriñar. Y a veces decimos, vamos a buscar al maestro, vamos a buscar al pastor para que nos diga, ¿qué? ¿A qué se refiere esto? Pero a veces también oramos y decimos, enséñame, Señor. Y Jesús, el Señor, nos enseña, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos va enseñando la verdad de la palabra. Y todo eso es con algo que tengas de fe y empieces a creer, Dios se va manifestando. Otra parte de la Biblia es que tiene cientos de profecías que se han cumplido. La Biblia tiene libros en donde se anuncian profecías y también otros donde se anuncian el cumplimiento de esas profecías. Y sabe, se puede verificar todo lo que sucedió en la historia. En los libros de historia universal podemos verlo. Y también hasta científicamente, y yo leía ahí que hasta matemáticamente, porque los científicos usan las matemáticas para hacer comprobación de cuándo fue esto, de cuándo se escribió aquello, y si realmente pasó. Y bueno, ahora podemos ver programas con mucha instrucción, ¿verdad? Yo veía un día el de National Geographic, en donde se ve vía satélite dónde está enterrada el arca de Noé. Se ve que está entremetida en una montaña, en la montaña del Monte Ararat, ¿verdad? Y podemos comprobar, ya lo podemos comprobar científicamente. Todo eso contiene la Biblia. No es un libro más, no es un libro cualquiera, no es un libro con fábulas, no es un libro que te emocione de repente y ya, no es un libro que te enseñe quién es alguien y ya. Es un libro de vida, es un libro que día a día, cuando tú lo escudriñas, te enseña algo. Inclusive si tú vuelves a leer el mismo versículo, te muestra otra cosa, porque es una palabra viva y eficaz, y el Espíritu Santo te guía, y Dios, que todo lo sabe y que sabe cuál es tu necesidad en ese momento, empieza a hablarte a través de su poderosa palabra, amén. Y bueno, es un libro catalogado como el libro más importante. Dice, millones de copias han sido publicadas en todas las principales lenguas del mundo, sin que haya una sola lengua escrita que no tenga al menos una porción impresa. Por el volumen de sus ediciones, su distribución y su impacto sobre el mundo, se considera la Biblia como el libro más importante jamás escrito. ¡Wow! ¿No alaba a Dios? Yo lo alabo porque un día conocí la Biblia. Yo era muy pequeñita cuando llegué a la iglesia y yo veía la Biblia y yo inmediatamente sentí un respeto. Un respeto, no me tuvieron que decir, respeta, no la rompas, no le escribas, no la dibujes, sino que yo sentí el respeto, porque es el poder del Espíritu Santo que te dice que es Él, que Él es Dios, y te enseña, y escuchas las palabras y se quedan en tu corazón, y cuando más necesitas, ahí está, alentándote. Y fíjese, esto de que es el libro más importante toma más relevancia porque también ha sido el libro más atacado de todo el tiempo de la humanidad. Pero ¿sabe qué? Una y otra vez la Biblia ha sobrevivido. Y durante siglos ha sido un libro prohibido en muchos países.
desde la Inquisición, ¿verdad? Cuando alguien que tenía una Biblia lo perseguían cruelmente y actualmente siguen haciéndolo. Ha tenido que soportar las duras críticas de diferentes sectores. Mucha gente, si ve una Biblia o si alguien menciona un versículo de la Biblia en algún asunto que no es bíblico, simplemente lo rechazan. Y así podemos decir muchas cosas. Hay una anécdota de Voltaire, un escritor y abogado francés del siglo XVIII. Y fíjese lo que dijo este señor. Dice, 100 años después de mi época, las únicas Biblias existentes sobre la tierra serán las que se encuentren entre los libros raros, que solo un anticuario estudiará. Eso dijo. Siguió diciendo que las obras de él se encontrarían en todos los hogares. ¿Usted tiene un libro de Voltaire en su casa? Yo la verdad no. O sea, se mordió la lengua. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa en que vivió y la transformó en una casa publicadora de Biblias. Fíjese, o sea, nadie puede ir en contra de Dios, nadie puede ir en contra de lo que está escrito, ¿verdad? 200 años más tarde, en la Nochebuena de 1933, el gobierno inglés pagó $510,000, supongo, al gobierno soviético por un manuscrito de la Biblia griega. Pagó eso, que era muchísimo dinero, en 1933. Ese mismo día, un ejemplar de la primera edición de un libro de Voltaire se vendió en París por 11 centavos. O sea, las cosas que él dijo, pues qué lástima, ¿verdad? Que las dijo porque no se dio cuenta que él mismo escribió su fracaso. Nadie puede ir en contra de lo que Dios ha establecido. Muchos creen que son mejores y se asemejan hasta a Dios y cometen una serie de publicaciones y influyen en gente y bueno, van a ser juzgados por eso, ¿verdad? Porque eso no es correcto. Fíjese lo que dice en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que significa que la Biblia tiene un poder transformador, amén. Dios no tiene diferencias de personas. Él tiene poder para transformar a la persona más justa e íntegra, como Job, ¿verdad? O a la persona más perversa, a la persona que está en su casa, a la que está en el trabajo, a la que está en la cárcel, en una escuela. Dios tiene poder para transformarnos, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Vemos un poder que no solamente nos transforma al darnos una salvación maravillosa, sino que nos transforma cuando estamos enfermos, transforma esa enfermedad en salud. Muchos milagros de Jesús han sido registrados. Él sanó a un leproso, a la suegra de Pedro, liberó a los endemoniados gadarenos, perdón. Estoy nerviosa. Gadarenos, perdón. Sanó al paralítico, a una mujer con flujo de sangre, a los 2 ciegos, al mudo endemoniado, al hombre con la mano seca, al muchacho con espíritu inmundo. Y sabe, lo sigue haciendo porque sigue sanando esa lepra espiritual que tenemos. Sigue sanándonos a nuestras familias, ¿verdad? Dice a la suegra de Pedro, sigue salvando a esa familia, sigue liberando de tanta cosa que a veces tenemos, ¿verdad? Qué triste decir, es que estaba endemoniado. Yo espero que no suceda entre nosotros, pero bueno, si alguien está sometido a un demonio, Dios tiene el poder para liberarte, porque esas cosas pueden atacarnos, esos demonios pueden atacarnos, porque hay un hombre, un
enemigo que nos está acechando de día y de noche y que no descansa y que quiere que caigas y que quiere que hasta te mueras. Entonces, el poder de la palabra de Dios puede más que todo eso. Él tiene el poder para liberarnos de todo lo que nos está acechando. Solamente Dios es el que tiene el poder. La Biblia también tiene una frescura permanente. Amén. Su mensaje es perennemente fresco y efectivo. Perennemente es que no tiene fin, que tiene continuidad, que permanece. Y esto a la vez demuestra el carácter y origen divino de esta Biblia, de las Biblias. Y de verdad, porque abrimos la Biblia y a veces, pues a nosotros se nos hace familiar. Y podemos decir, no, es que yo me tomo de la palabra de Dios y me tomo de la Biblia y yo sé que Dios va a hacer. Y yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Como dijo Job. Y claro que lo sabemos, pero para muchos puede parecer extraño. El lenguaje de la Biblia puede parecer raro. Ajá. La cultura, pues dicen, estuvo escrito, pues quién sabe cuándo, o sea, ya no es vigente. Mucha gente lo dice, porque la cultura estaba escrito en una cultura pasada. Ajá. Y pues eran diferentes sus costumbres, sus usos, etcétera. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, a pesar de todo eso, millones de personas encontramos hoy que la Biblia es muy importante, tiene mucha importancia. Puede que las costumbres, la vestimenta, ¿verdad? No sean los mismos, pero los sentimientos siguen. En la humanidad esos sentimientos que nos llenan, como el amor, pero también el odio, los celos, también la compasión, la codicia y tantas cosas y sentimientos que nos llenan, siguen siendo iguales que los hombres de antes que los de ahora. Y por eso nos podemos identificar en muchas cosas cuando nos habla Dios de los pecados, ¿verdad? Por cierto, tomen nota, el versículo más corto de la Biblia dice, no matarás. Y es que a veces pensamos que necesitamos un arma o una bomba para matar a alguien, pero no, a veces con la mirada, con nuestra boca lo matamos. Y todos tenemos a veces esa duda de qué va a pasar cuando muramos, qué va a suceder con nosotros. Y hay preguntas, hay dudas y queremos saber el significado de la vida y otros meditan queriendo saber si así pueden llegar a ser mejores personas. Y claro, ponen de su parte para ser mejores personas, pero eso no basta. Ser mejores personas no basta. Tenemos que ser limpiados de los pecados que tenemos a través de Jesús, que es el único que puede salvarnos y lo tenemos que aceptar como nuestro Salvador, como nuestro Dios, para que entonces la palabra de Dios se vaya cumpliendo en nuestras vidas y podamos ver lo espiritual y podamos entender por qué tenemos que alejarnos de ciertas cosas, por qué tenemos que apartarnos, porque yo veo sus promesas cumplidas día a día, sus profecías que se cumplen y digo, lo que está escrito viene difícil, viene muy difícil para la humanidad. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que reaccionar y tenemos que decir, tengo que ponerme a cuentas con Dios para poder llegar a ver lo que Él nos prometió. Porque solamente vamos a poderlo ver los que estemos de la mano de Él. Amén. Y yo creo que tú y yo queremos eso, queremos llegar a esa ciudad celestial. Y parece que decimos ciudad celestial y parece un cuento. Pero no, yo le creo a Dios, creo lo que dice su palabra, creo completamente en que se va a cumplir y que un día Él va a secar nuestras lágrimas. Porque dice que Él no las va a secar y que bienaventurado el que quiere justicia en este mundo, ¿verdad? Bienaventurado los que hemos padecido, los que lloramos. Dios tiene esas promesas para nosotros y veremos su gloria. Y bueno, todo lo que está escrito en la Biblia, todo es el mensaje de Dios directamente.
y dice en otra versión, en segunda de Timoteo 3, bueno, ahorita vamos a ir a eso, sí, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, perdón, en otra versión de la versión del lenguaje actual, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Quiero decirte que todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis es un mensaje de Dios. ¿Por qué lo dice? Todo es útil para enseñarnos. Nos va a enseñar, nos enseña de todo. Yo digo que hasta de ortografía, porque cuando constantemente leemos la Biblia y vemos esos acentos y esas comas y cómo esa redacción le da sentido a ciertas cosas, nos enseña esta ortografía, hasta redacción. Nos enseña un lenguaje en toda la extensión de la palabra excelente. Es una instrucción maravillosa, es una instrucción de reyes, es una instrucción de servidores de Dios. Nos enseña. ¿Por qué nos enseña? Pues porque estamos tomados de su palabra y el estar transmitiendo, como decía mi esposo ayer, diario, ¿verdad? Bueno, no diario excepto el sábado, pero estar transmitiendo no es tarea fácil, pero lo hacemos porque es útil para enseñar, como dice su palabra, y lo tenemos que hacer, porque es obedecer a nuestro Dios. Útil para redarguir o corregirnos, ¿verdad? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿sabes? Nos arregla eso que tenemos descompuesto, porque hay cosas que tenemos bien descompuestas. Nos pone en orden, nuestra vida se transforma y no es necesario que nosotros hagamos más allá, que digamos, voy a escribir que hoy no voy a hacer esto, no me voy a meter en la vida de nadie. No, sabes, cuando tú le dejas eso a Dios y le dices, ayúdame porque yo soy humano y en mis fuerzas no puedo, cuando menos te das cuenta, ya estás transformado y tu lenguaje cambia y tu vida cambia, se corrigen los errores y Dios nos usa de una y de otra manera. Y habla aquí de que los servidores de Dios, de ese modo los servidores de Dios estarán entrenados, pero sabes, los servidores de Dios somos todos los que le seguimos, todos los que dijimos sí cuando Él nos dijo, sígueme, y nosotros le seguimos. Entonces todos somos sus servidores de una de otra forma y tenemos que ser entrenados para hacer el bien. Y hacer el bien es no hacerle el bien solamente a los demás, sino a nosotros mismos, hacernos bien leyendo su palabra, creyendo en sus promesas, creyendo cuando viene esta situación de pandemia. Y yo digo, solamente tú has estado cumpliendo tu palabra en mi vida, Señor. No temeré a un COVID, no temeré, porque tú estás conmigo. Y yo sé, Señor, que ese Salmo 91 precioso, que por cierto hay un concurso pendiente, que si usted manda su video declamando el Salmo 91, vamos a calificar que esté perfecto. Pero si usted se atreve a mandarlo, va a tener también un premio. Un premio que le va a bendecir espiritualmente, pero aparte otro premio también material, que estamos preparando. Pero todo eso usted lo tiene que hacer, esforzarse, como dice Josué 1:8, que dice, usted ya se lo sabe, ¿verdad? Y yo lo busco porque los nervios son mi enemigo ahorita. Pero dice el versículo 8 del capítulo 1 de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
oh, qué maravillosa, qué promesa tan hermosa. Y realmente es que sí, todo nos sale bien. A veces pensamos que nos salen mal, pero la misma palabra nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él sabe por qué te dejó que pasaras eso que a ti no te gusta. Pero la palabra se cumple, la palabra es fiel, Él nos está puliendo, nos está perfeccionando y tenemos que ir poco a poco en esta carrera sin mirar atrás, sin mirar a los lados y seguir adelante en todo aspecto, seguir de la mano de Dios, tomados de su palabra, leyéndola, escudriñándola, teniéndola y si se te acabó comprándote otra y regalar Biblias y comprarte la mejor de las Biblias, porque ya viste cuánto vale una Biblia. Es el libro más poderoso del mundo. Es el libro que transforma, es el libro más importante, es el libro que lo que dice lo cumple, es un libro que tiene historia, es un libro que nos muestra un Dios todopoderoso que nos ha sanado, nos ha llenado de bendiciones que ni siquiera a veces podemos palpar. De ese libro, este mes tenemos que hablar, que es la Biblia, el libro que nos guía, el manual de nuestra vida. Amén. Así que yo te dejo esto en tu corazón para que medites de día y de noche y para que lo pongas la palabra en tus puertas, ¿verdad? Y en tus postes y en donde más puedas. Sobre todo que la pongas como un sello en tu corazón porque Dios es grande y le tenemos que creer. Y si tú no entiendes algo de la Biblia, arrodíllate y dile, enséñame, Señor, como dicen los proverbios, enséñame, dame sabiduría. Y Dios se manifiesta de una manera hermosa. Voy a orar y dejo todo esto en las manos de Dios. Yo sé que el Señor nos está enseñando y hablar de la Biblia es muy amplio. Tenemos temas de todos tipos, pero esta es una introducción para que tú sepas qué es la Biblia y para que no la rechaces, para que no la olvides, para que no la guardes, sino para que la tengas aquí junto a ti. Y aquí está mi esposo junto a mí, vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos enseñe cada día más de su palabra. Amén. Gracias, Señor, por tu bendito amor, por tu palabra maravillosa, porque sabemos en quién creemos, Señor, y Gracias, tú eres un hombre de palabra, Gracias. y tú eres un hombre que nos ha cumplido su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos conocido de ti, porque día a día te conocemos más, Señor, porque nos damos cuenta de que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de que estamos, Señor Jesús, confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos va a salvar en el futuro de una vida miserable y del infierno, el que nos va a salvar, Señor, de una tribulación horrible en este mundo. En ti confiamos, Señor, en ti creemos y sabemos que tu palabra, Señor, es maravillosa y son bellas palabras que cada día, Señor, se manifiestan en nuestra vida, sabiendo que a pesar de estos tiempos, a pesar de todo lo que está sucediendo y que escrito estaba, Señor, tú tienes el poder para seguir ayudándonos y para que tu palabra se difunda como tú quieres. Gracias por mis hermanos que están ahí escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque un día hiciste este país libre en donde se puede predicar, en donde podemos Señor, tener las Biblias que queramos, Señor. Muchas cosas de este país no nos gustan, Señor, pero tenemos esa libertad, Señor. Tenemos la libertad de tener tu palabra, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nosotros, en nuestra bolsa, porque, Señor, tú nos has hecho libres en este país para eso. Te lo agradecemos y que nuestras autoridades sigan, Señor Jesús, apoyando, Señor,
a las iglesias cristianas evangélicas, Padre bendito, para que tu palabra, como tú quieres que se dé, genuinamente y fielmente, Señor, se dé en todos los ámbitos de este país, Padre celestial, y que salve, Señor, a nuestros gobernantes, y que salve, Señor, a los alcaldes, y que salve, Señor, a todo hombre que tiene poder en este país, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das de tenerte, Señor, de aceptarte, de conocerte. Te amamos, Señor, y dejo todo en tus manos para que obres poderosamente en mis hermanos, en mis hermanas, y que, Señor Jesús, esta semana sea de bendición, y que obviamente hay tristeza en los corazones, pero que te acuerdes de nosotros, Señor, porque tú dices en tu palabra, yo te ayudo, y así ha sido, Señor, tú nos ayudas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga. Nos tenemos una cita mañana a las 8 de la noche. Amén. Que tenga un buen descanso usted, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y cuídese mucho. Nos vemos mañana. Primero Dios. Dios les bendiga.